Muy buenos días. Con ustedes nuestro resumen semanal de noticias. La noticia más destacada la semana pasada fue la visita del presidente de la República Popular de China a Praga, donde se reunió con su homólogo checo Miloš Zeman. La visita produjo muchos sentimientos a favor y en contra del país asiático. Un bando de personas condenaba la política imperial de China sobre el Tíbet y otro grupo le daba la bienvenida al presidente de la segunda economía más poderosa del mundo. China firmó varios acuerdos comerciales con Chequia, en donde se comprometía a invertir unos 95.000 millones de coronas el próximo año. Pero tal vez las verdaderas inversiones se podrán notar en el sector turístico con la apertura de una línea de vuelos permanentes entre Praga y Pekín y el proyecto de la construcción de un canal que unirá los ríos Elba, Moldava y Ojer. El ministro de Finanzas, Andrej Babiš, sobre las inversiones chinas ha dicho que no son las mejores para el país, pues no están hechas en base a proyectos de desarrollo, sino que básicamente es la compra de inmobiliario. La semana pasada, el Parlamento checo también discutió dos leyes muy importantes que ya estaban a la espera. La primera ley es la ley sobre la prohibición de consumos de cigarros en los restaurantes, aunque será permitido fumar cigarrillos electrónicos. La otra ley es la ley de intereses de conflicto, que dice que los miembros del gabinete que tengan empresas privadas no podrán sus empresas participar en concursos públicos, así como los miembros del gabinete no podrán tener participación directa en los medios de comunicación, cosa que afecta al actual ministro de Finanzas, Andrej Babiš. Praga, Adriana Karnezová, la gobernadora de Praga, se reunió con el presidente chino y firmó varios acuerdos con el mandatario. Tal vez el más visible será el préstamo de un oso panda al zoológico de la ciudad. China se ha comprometido dentro de las inversiones que va a hacer en el país en reparar el estadio de Dem para el equipo Slavia. Si se llega a hacer la construcción, el nuevo estadio tendrá una capacidad para 30.000 personas y se convertiría en el estadio más grande y moderno de la ciudad.